Señores, señoras, bienvenidos a Hablando en Z, vuestro podcast deportivo de confianza, en el que hablamos de deporte con protagonistas de diferentes ámbitos. Y hoy es un poco distinto porque no es ni un entrenador ni un jugador. Hoy estamos con dos profesores que además me dieron clases en la carrera, que son Isa Pérez y Carmen Navarro. Bienvenido, ¿cómo estáis? Encantado de estar contigo, Guille. La verdad que con una ilusión enorme. Nada, la ilusión es mía, la ilusión es mía. Primero, las gracias por quitaros un poquito de vuestro tiempo, que además estamos a final de mayo, que habiendo sido universitario sé lo que es, y ustedes como profesores más todavía estáis hasta arriba, así que primero muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y nada, quería deciros que realmente me marcó la época que tuve con ustedes, que justo coincidió el año de la pandemia. Entonces dimos clase presencial, tuvimos mes y medio más o menos, pero aún así me marcó muchísimo y las vueltas que le disteis para poder seguir haciendo cosas durante la pandemia y me marcó realmente y por eso quise contar con vosotros. Y el método este que utilizáis es gamificación, de eso hablaremos ahora. Pero bueno, vamos a hablar primero de vosotros como profesores. Vamos a empezar con Isaac. ¿Cómo llegaste tú a ser profesor? ¿Estudiaste en Granada o cómo lo hiciste? Yo fui alumno de esta misma facultad y la verdad una de las últimas cosas que pensaba es acabar siendo profesor de facultad, pero bueno, me llegó un poco de rebote, me llegó un poco casi como la gamificación sin esperarlo. Es decir, vino a mí en lugar de yo a ella. Y la verdad que estuve previamente 12 años como profe de educación física en secundaria y después tuve la oportunidad de dar el salto. Primero estuve con una plaza en la Universidad de Almería, luego estuve en la luego estuve en la Facultad de Magisterio aquí en la Universidad de Granada y finalmente ya pasé a la Facultad de Ciencias del Deporte, actualmente aquí, en la que estoy, en la que tuve la suerte de tener. Bueno, Sí, yo tuve la suerte de tenerlo a ustedes. ¿Por qué decidiste ser profesor en la universidad? ¿Por qué decidiste dar el paso de dejar el instituto por la universidad? como se dice en este tipo de entrevistas, muy buena pregunta. A ver, es pregunta clave, mucha gente me lo ha hecho. Y la verdad es que tengo una respuesta que me parece que es definitiva y es, yo estaba muy a gusto en secundaria, ¿vale? Pues soy muy de patio y me gusta mucho el trabajo con adolescentes, pero hubo alguien que un día aquí en cafetería me dijo que si yo realmente quería ser coherente, que es algo que trataba de transmitirle siempre a mis alumnos, debería aceptar la plaza de la universidad y dejar la secundaria. Y yo le dije, perdona, no lo entiendo. Dice, sí, sí, porque si tú siempre nos estás diciendo que es necesario cambiar las cosas en educación física para que realmente le merezca más la pena al alumnado, tendrás la posibilidad de llegar a mucha más gente si estás como profesor de los futuros profesores que estando directamente con tu alumno en el aula de secundaria. Y no hay cosa que más me guste que alguien me argumente bien algo y dije, ostras, pues tienes razón, me da rabia no poder rebatirte, que es otra cosa que me encanta, pero a mí fue un argumento definitivo. Sí, tiene sentido. Yo no lo sabía, pero pensé que iban por ahí los tiros. Y que si al final eres tú el que va a estar formando a los diferentes profesores, tiene más poder, tiene el poder. Efecto bola de nieve, la verdad, efecto bola de nieve. La verdad que sí. Sí, sí. ¿Y cuál es la mayor diferencia entre dar clases en el instituto y en la universidad? Hombre, podría empezar siendo malo en el sentido de decir que hay muchas ocasiones en las que no hay mucha diferencia, ¿vale? Por el grado de madurez de alguno. Pero no es cuestión de empezar así y decir que, hombre, la principal diferencia es que la autonomía que tienen los alumnos, evidentemente, cuando están en el ámbito universitario, la capacidad de razonamiento, de análisis crítico, de trabajo autónomo, que se puede hacer un trabajo mucho más profundo que el que se puede hacer en secundaria. Aparte que, de hecho, los objetivos son muy diferentes. Allí, uno de los principales, evidentemente, es aumentar el nivel de actividad física, evitar el sedentarismo, etcétera, etcétera. Y aquí, sobre todo, es concienciar a los alumnos sobre la importancia de la labor que desempeñamos. Porque en muchas ocasiones los alumnos aquí en la facultad no son conscientes de la importante labor que desempeñamos nosotros en nuestra sociedad. Y más hoy día, que hace muchísima falta en no ser profesor de educación física, sino ser el mejor profesor de educación física que podamos, porque la sociedad y nuestros alumnos nos necesitan. Y de hecho cada vez hay menos horas de educación física, o sea que no tiene sentido. Pero bueno, quería preguntarte directamente a ti por el modelo de gamificación
¿Desde que empezaste a ser profesor ya lo hacías o al principio no lo conocías? Cuando yo empecé, yo la verdad hacía las cosas como yo las entendía, y dirás, no me estás contestando, pero ahora te explico. Yo hacía como las cosas como yo entendía, y una cosa que tenía clara es que yo, uno de mis principales objetivos es que mis alumnos vengan a clase con ganas. Para eso tenía que cambiar el planteamiento que yo había recibido como alumno, ¿de acuerdo? Que básicamente sentarme, escuchar a un profesor que me cuenta una cosa que me interesa más o posiblemente menos de lo que yo esperaba, tomar apuntes o pedírselo a otro porque tengo una letra muy mala y ya estudiar para el examen. Y yo dije, esto a mí no, las cosas sí tienen que poder hacer seguramente de otra manera. Yo quiero engancharlo. Entonces siempre he tratado de utilizar diferentes planteamientos lúdicos, ¿vale? Para hacer mucho más enriquecedor y sobre todo para afianzar mucho más el aprendizaje de los alumnos. Porque siempre que relacionamos el aprendizaje con una emoción, ¿vale? A través del ámbito lúdico, que siempre nos ayuda a eso, siempre es mucho más importante. Y hubo un día, bueno, yo también he sido monitor de campamento y demás, entonces tenía muy integrado todo ese tipo de planteamientos, toda esa dinámica de grupo diferente, ¿no? Y haciendo cosas distintas, un día empecé, digo, ostras, con lo que me gusta a mí la ficción, ¿por qué no utilizar también las narrativas que tiene y poder enganchar más a los alumnos? Y empecé a hacer diferentes planteamientos y me descubrieron que lo que yo hacía, según decía un amigo de una alumna que yo tenía que empezaba a utilizar un término que no se escuchaba hasta el momento, era gamificación. Digo, ¿ah, sí? ¿Y eso qué es? Y empecé a leer, digo, hombre, si esto es lo que yo hago. Digo, ostras, qué bien, qué bonito. Y ya empecé, me metí de lleno y ya desde entonces, pues eso sería el año 2012 o así. Pues imagínate, ahora. ¿Y eso se hacía en España o tú lo habías escuchado de fuera? No, empezó por esa época empezó a llegar, como quien dice, a España, ¿vale? Y poquísimo antes, fuera del ámbito español. Pero ya te digo, en el sentido, puedo decir que de los primeros que puso en práctica este tipo de planteamiento, sobre todo en la universidad. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de Carmen. ¿Cómo acabaste aquí? ¿Cómo acabaste con Isaac? Pues tuve la suerte porque al final, por desgracia, es una suerte tener a profesores así, no es lo habitual, por desgracia, de tenerlo en segundo de carrera. Yo fui una de las que vivió el proyecto Juego de Tronos. Además, es una de mis ficciones favoritas, o sea, que lo disfruté muchísimo. Y yo siempre había tenido como referencia, los típicos profesores y profesoras hemos tenido educación física. Era como que en mi cabeza era imposible que existiese otro enfoque de la docencia más allá de ese, ¿no? Porque al final, El test de Cooper y poco más. por desgracia, lo físico, ¿no? Lo que siempre la educación física, siempre físico, lo educativo pasaba en segundo plano, ¿no? Y yo, bueno, ese año para mí fue un punto de inflexión y dije, ¡buah! Lo que yo he sentido, lo que yo he vivido, lo que yo he aprendido, si algún día, que yo quiero ser profe, ¿no? De secundaria, si algún día soy docente, si yo pudiese hacer sentir a mi alumno algo similar a lo que yo he sentido, después nosotros hemos tenido la suerte también de experimentarlo como alumno en primera persona, ¿no? O sea, a partir de ahí ya me quedé yo con la mosca entre la oreja a decir, ¡buah! Este hombre tiene un montón de cosas súper interesantes y quiero aprender mucho de él. Y ya fue mi director de TFG, me ha dirigido todas las cosas. Todas las cosas dirigibles me ha dirigido los dos TFM. Y ahora estamos emprendiendo un proceso súper bonito de la tesis doctoral. Yo estoy haciendo la tesis el director de un proyecto que hicimos en el máster. De hecho, fue el mismo año suyo, creo que fue, el máster. Justo antes de empezar el vuestro. Justo antes de Masterchef. Además, que fue súper bonito ese proyecto. Entonces, bueno, pues ahí estamos también analizando un poco el impacto que tiene la gamificación, porque por desgracia mucha gente piensa que este tipo de enfoques, pues los formativos quedan en un segundo plano o que funciona mejor en etapas más inferiores que jugar y ya. O sea, la gente tiene un desconocimiento enorme y ahora sí saberlo, ¿no? Entonces nosotros estamos analizando con la tesis el impacto que tiene un proyecto de gamificación que puede llegar a tener a nivel formativo y sobre todo personal, porque más allá de los contenidos y competencias, es que el desarrollo a nivel de gestión emocional, toma de decisiones, creatividad, es brutal, ¿no? Entonces, estamos sacando unas conclusiones súper chulas y súper bonitas de la tesis. Y aquí estamos. Tiene muy buena pinta. Y ya cuando la termine, me la buscaré para leérmela. Se está cocinando a fuego lento. Esperemos. Ya has dicho que tu objetivo es ser profesora en secundaria. Yo eso quería preguntarte, que si lo tienes a medio o largo plazo, si ahora mismo no tienes prisa, si estás disfrutando de este proceso o si es algo que ya tienes en mente. Realmente, o sea, yo empecé a trabajar con Isaac sin esperar a hacer algo a cambio, me explico, o sea, simplemente por el simple hecho de aprender de él de una manera súper altruista y que lo tenía súper claro. La tesis la decidí
una vez que hicimos el proyecto Masterchef, de hecho hay una foto final muy bonita en la que estamos como con los ganadores y ya ahí me apunté en la mano tesis porque yo dije, Dios, este proyecto ha sido tan especial que lo estuvimos hablando, ¿no? Sería muy bonito hacer el trabajo. Y ahora por suerte tengo un contrato predoctoral que me está dando la posibilidad de estar disfrutando de esto al 100% y poder estar compartiendo docencia con Isaac, que es la persona en la que más se puede aprender gamificación del mundo. Si ves arriba, Te va a decir que no, pero 100%. Él dice que no, pero es que yo lo digo, yo es que ya cuando la gente me dice, no te vayas a una estancia por ahí, digo, es que vaya donde vaya, es que es verdad, ¿eh? O sea, hemos tenido la suerte de estar con una referencia, aunque él siga diciendo tonterías, entonces por suerte estoy aprovechando el proceso y una vez ya que la defienda, pues me plantearé el tema de oposiciones, que me genera cierto respeto, pero que sé que es el camino que hay que pasar, ¿no? Porque después de haber estado en enfoques tan creativos, tan chulos, de repente el proceso de oposición que rompe mucho con esa dinámica, ¿no? De creatividad, pero bueno, al final sabemos que es por donde hay que pasar si queremos llegar a ser docente. Claro, de hecho yo ahora mismo no me planteo ser profesor porque no me planteo meterme en unas oposiciones en el punto de mi vida en el que estoy. Entonces sé que ahora mismo no podría hacerlo, pero quién sabe, igual dentro de 1 o 2 años, igual... Es un tiempo de mucho sacrificio y mucho esfuerzo sin tener la certeza para nada, como influye tantos factores, tú dedicas toda tu parte y luego hay un montón de variables que dices, ostras, es un sacrificio, ¿no? Hay que tener, a nivel mental, es un esfuerzo grande, ¿no? Sí. Y bueno, te sigo en redes y he visto que te gustan mucho los juegos de mesa. ¿Crees que son una herramienta infrautilizada en el proceso de enseñanza? Lo has dicho perfecto, infrautilizada totalmente, o sea... Infrautilizada e infravalorada. Las dos cosas. De hecho, en la línea también que tenemos de trabajo es de explorar un poco las posibilidades de la BJ, ¿no? Del aprendizaje avanzado en juegos. Y es que hay muchos juegos de mesa que como tal, ¿no? Nos pueden ayudar a trabajar tanto funciones ejecutivas como soft skills, pero lo interesante es que nosotros podemos adaptar juegos de mesa para trabajar contenidos concretos en nuestra asignatura. Y entonces, la predisposición que genera en el alumnado, el hecho de estar jugando, hace que esa información que tú pretendes que ella aprenda cale de una manera como súper natural, por la motivación que le está generando y casi que aprenden sin darse cuenta. Entonces, es una herramienta súper interesante y estamos viendo que tiene muchísimo impacto. De hecho, como decíamos muchas veces, cuando juegas un juego y te gusta, lo primero que dices, ¿nos echamos otra? Pues imagínate, si a través de ese juego estás propiciando aprendizaje en el alumnado, sin forzarle, ellos están haciendo que su aprendizaje mejore y aumente. Entonces, eso es un pelotazo. Y de hecho, incluso hay alternativas interesantes como que tras haber trabajado unos determinados contenidos, sean los alumnos y alumnas los que hagan un juego de mesa para ver si realmente han sido capaces de asimilar esa información, ¿no? Entonces, una manera mucho más atractiva de plantear, por ejemplo, un reto o un trabajo, ¿no? Que siempre nos vamos a típicos formatos, típicos, y hay muchísimas posibilidades que generan una predisposición mucho más interesante, la verdad. Ya abriendo este debate de la gamificación, me he estado leyendo la guía que habéis hecho y al principio habláis de gami, o sea, decís que hay una gamificación y una gamificación. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Sí, Es que tenemos la suerte de tener aquí al inventor del término gamificación. La Raya mismo han entrevistado al creador del término. La Raya mismo me está llamando a casa. No, la diferencia es muy sencilla. El elemento clave en gamificación es la narrativa. Entonces, para hacérselo fácil a nuestros oyentes, a los miles de oyentes que tendrás, es lo siguiente. Mientras que en gamificación la narrativa te la inventas tú, el docente, en gamificación lo que hace es adaptar una narrativa existente en alguna referencia fílmica, serie de televisión o película, o por ejemplo un videojuego, ¿de acuerdo? Entonces en uno sería adaptar algo ya existente al ámbito educativo y en otro es construirla tú desde cero. Esa es la principal diferencia. Entonces, lo que estás haciendo tú ahora con tus alumnos de Harry Potter y tal sería gamificción. Ahí está, perfecto, efectivamente. De hecho, es guay porque dentro de gamificción también hay como un abanico de posibilidades, claro, que lo hablamos muchas veces, de decir, ostras, pues adapto la narrativa como tal, el mismo espacio temporal, o puedo aprovechar para hacer una precuela o una secuela. Nosotros, por ejemplo, ahora en Harry Potter estamos haciendo una secuela. Nos situamos 25 años después de la Guerra Mágica. Entonces, de esa manera aprovechamos todas las cosas del universo de Harry Potter que nos interesa, como por ejemplo el Quidditch, como por ejemplo el sombrero seleccionador, pero sin dejarnos condicionar por lo que pasa temporalmente, claro, en esa película. Escribís un universo totalmente, o sea, como siguiendo
un universo poco paralelo porque realmente no tenéis por qué seguir ninguna historia. De hecho, estaba pensando en escribirle a J.K. Rowling. Mira, tenemos un nuevo libro. Pero estamos inventando una locura de narrativa que está siendo una pasada. Sí, está siendo muy chuli. Bueno, siguiendo el tema de la guía, lo primero que aparece es el modelo 1040. ¿Qué es eso? Pues es que el problema es que en gamificación la gente pues empieza a hacer cosas sin saber mucho por qué y sobre todo relacionándonos mucho con los juegos y no tiene pues una guía, no tiene una serie de parámetros que puedan contextualizarla y enriquecer las propuestas. Y sobre todo a nivel formativo, porque hay como otros modelos que se han utilizado en gamificación, pero en otros contextos. Empresarial, por ejemplo. Empresarial, exactamente. Y no había como ningún marco de referencia para el tema educativo, para saber un poco por dónde empezar, ¿no? Porque la gente entiende el concepto y muchas veces incluso hay lagunas conceptuales, pero a la hora de ponerse, siempre en los cursos detectábamos como las mismas necesidades, es decir, vale, quiero entenderlo, quiero aventurarme a hacer algo así, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué pasó? Pues entonces el modelo 1040, esos dos números son porque por un lado planteamos los 10 pilares fundamentales para nosotros que debe tener un proyecto de gamificación o gamificción, ¿vale? De Gami, y por otro lado 40 desencadenantes que ayudan a enriquecer ya sea un proyecto de gamificación o cualquier planteamiento en el aula, ¿de acuerdo? Y todo esto, hay quien dice, pues esto lo habéis sacado de la manga. No, simplemente llevamos 12 años diseñando, implementando y evaluando y analizando todas las propuestas de gamificación que hemos realizado y hemos hecho alrededor de unos 19 proyectos en torno a este ámbito, ¿no? El ámbito de los juegos de mesa, de la gamificación y demás. Entonces, a raíz de todo eso, hemos ido haciendo un análisis de qué es lo que ha funcionado y ahí han salido los 10 pilares y los 40 desencadenantes. Es que está leyendo los pilares y ahora os haré una preguntita de cada uno de ellos para ir sacando jugo. El primero que aparece es objetivo trascendente. Cuando hablamos de objetivo trascendente, ¿hacéis referencia a uno solo o cuál es el máximo de objetivos que podéis implementar en una unidad didáctica de Gami? Lo más importante, y ahora que complete Carmen si quiere, de eso, ¿por qué objetivo trascendente? Lo primero es una declaración de intención en el sentido de que un proyecto de gamificación no puede ser algo breve. Porque aspiramos a objetivos realmente grandes. Imagínate, si yo quiero que los alumnos adquieran hábitos saludables, esto no lo puedo hacer en una sesión. Ni en 2, ni en 3, ni en un mes, ¿de acuerdo? Entonces esto requiere de tiempo. Entonces eso es lo primero. Que si hago, lo primero que el concepto de actividad gamificada, como siempre decimos, es erróneo. No existe. Puede ser una actividad lúdica, pero esto no puede ser algo puntual, porque aspiramos a ese tipo de objetivos que son mucho más complejos y que requieren mucho más tiempo y sobre todo que requieren un planteamiento intrínseco, ¿de acuerdo? En el ámbito educativo, no solamente extrínseco. Entonces, puede ser un objetivo que realmente lo tengamos como referencia y luego lo podemos enriquecer con otros muchos objetivos que también vayamos desarrollando. Pero lo importante es que no planteemos como referencia tener un contenido, baloncesto, voy a hacer una gamificación. Pero baloncesto, ¿para qué? No, esto no parte de un contenido. Parte de algo que realmente pueda ser significativo y enriquecedor para nuestro alumnado. De hecho, para contenidos más concretos, vienen mucho mejor otros planteamientos. Como hemos dicho antes, imagínate el juego de mesa. Pues a lo mejor para que aprendan el reglamento de baloncesto, que es algo muy específico, no monto una gamificación, sino que creo un juego de mesa para algo que puede ser un poco más arduo, ¿no? Como las reglas, mucha información, hacerlo de una manera más amena. Y no pasa nada, que mucha gente parece que si no es gamificación, no, al revés. Para cosas concretas funcionan mucho mejor otros planteamientos. Nosotros no somos nada hate en ese sentido. Lo que sí nos gusta es que se le llamen las cosas por su nombre. Otro ejemplo te puedo poner con respecto al objetivo trascendente. Si lo que aspiro es que mis alumnos mejoren su nivel de condición física, pues igual no planteo una gamificación. Planteo un sistema PBL que tiene un componente eminentemente extrínseco, donde conforme tú vayas a salir a correr por las tardes, yo te voy dando puntos, y esos puntos pueden ir a una clasificación, y en función de los primeros que quede en la clasificación te doy un premio, una recompensa, un badge, una insignia, etcétera, etcétera. Entonces el alumno va a hacer porque yo le doy. Pero al final lo que consigo es que el alumno mejore durante un mes su nivel de condición física. Otra cosa es que yo quiera que el alumno adquiera el hábito de salir a practicar actividad física una vez que esté fuera del horario escolar o una vez que incluso no esté el profesor, no estemos en periodo escolar. Entonces, para eso hace falta incidir sobre el componente intrínseco. Ahí está el reto. Ahí está el reto, eso es mucho más complejo. El intrínseco requiere un montón de variables, muchísimas teorías, y el tiempo es uno de los aspectos clave, porque la competencia, la autonomía, la sensación de progreso requieren de tiempo. No se puede conseguir resultados inmediatos. Bueno, ya teniendo el objetivo, vamos a la temática,
que ¿cómo elegís la temática? O sea, ¿tenéis en cuenta el rango de edad en el que estáis, las modas que haya, o aquella temática que digáis que puede dar más juego? Es buena, también es muy buena pregunta. No, lo bueno ahí es otra cosa que hablamos muchas veces de aprovechar la oportunidad. Imagínate, la oportunidad y la significatividad. Pues evidentemente, si tú, que creo que no te gusta nada Harry Potter por la sudadera que lleva, y yo te digo, Harry Potter seguramente se te ponen la orejilla así, como los perrillos de emocionados, pero si te digo, vamos a hacer, que igual te gusta, pero imagínate que no, Matrix, pues, no me llama. Entonces la predisposición es menor. Entonces, si aprovecho Harry Potter y a mi aula o a mi clase, la mayoría le interesa lo que es la narrativa, los universos mágicos, puede ser guay. Pero es que además, de hecho, aparte de lo que sea significativo para todos, no hay momentos en los que cuadra bien algo, porque hay, por ejemplo, ahora han estrenado la película de Super Mario, está todo el mundo a tope con Super Mario, ha salido el videojuego de Hogwarts Legacy, que por eso nosotros claro. Porque es una de las narrativas más demandadas y que a la gente le sigue gustando mucho, y encima este año se vuelve a avivar esa chispa, ¿no? Igual que el año pasado hicimos la Cárcel de Papel, porque justo acababa ese año la serie y estaba todo el mundo muy enganchado. Entonces, hay ciertas oportunidades que podemos aprovechar, dependiendo, obviamente, si vamos a hacer gamificación o gamificción. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque todas estas cosas que estamos diciendo de gamificación. Pero aún así, si tú ves que hay una película vinculada a una temática concreta que está habiendo mucho auge, tú puedes crear una gamificación también de esa narrativa, ¿no? Claro, tú estudias el universo temático que más atrae a tus alumnos. Te digo, puede ser pues, medieval, futurista, de ciencia ficción, apocalíptico, y a partir de ahí tú construís tu narrativa. Pero ahora, como dice también Carmen, alrededor del videojuego, por ejemplo, hay una gran polémica que a nosotros nos ha venido súper bien, porque todo el mundo está hablando de videojuegos. Pues entonces es otro elemento más a utilizar y para aprovechar para una. Y aparte, porque en los últimos años, una de las ficciones que más nos demandaban, incluso demandaban, no que muchas veces hemos pasado un cuestionario, sino que fuera del cuestionario la gente dice, ¿cuándo voy a hacer algo de Harry Potter? Al final es que vamos a tener que hacer algo de Harry Potter. Y nada, y hemos aprovechado. Pero que incluso, estando desde un planteamiento universitario, eso es importante, pero no llega a serlo tanto como, por ejemplo, si estuviéramos en secundaria. Porque aquí se supone que hay gente que está predispuesta y concienciada a mejorar su formación. Entonces, todo aquello que sea salir de lo convencional, de lo habitual y salir de la uniformidad que le supone el día a día, ya es un elemento motivador. Y de hecho, tú lo dejas muy claro. Yo me acuerdo en la primera clase que tú dijiste, esto va a tener trabajo, el que no quiera que se vaya. Si nos está escuchando alguno de este año, es posible que esté escuchando tu amigo Kevin y compañía, es posible que Isaac no nos engañó el primer día, porque le dije lo mismo este año. Sí. Claro. Y estoy currándotela. Después de la temática aparece el propósito apasionante. Que esto tiene que ver con unos objetivos concretos o se basa más en el proceso de conseguir la implicación de los alumnos. Básicamente es que yo nunca entiendo que le digamos el objetivo que tenemos a nuestros alumnos como tal, utilizando lo de antes, por aprovechar, si he dicho, venga chavales, tenemos que mejorar nuestro nivel de condición física. Es que incluso ni a los de la facultad van a decir, por favor, qué pereza, ¿no? Pero claro, si le dices como el año de Carmen, pues el propósito apasionante de este proyecto es que tenéis que convertirlo en el rey de Poniente. Es que hago lo que sea. Es que, bueno, mira, fíjate lo que hace. Ya. Entonces, ese paso, perdón, es como tunear. Claro. Lo que tú como te pretendes conseguir, pasarlo por la narrativa para plantearlo al alumnado. Algo que diga, la reacción que has hecho tú es perfecta. O a mí, por ejemplo, me he vuelto emocionada de pensarlo, ¿no? Que diga, me quiero poner mano a la obra, a lo que sea ya. Y ahora puede salir cualquiera y decir, claro, pero ¿dónde queda tu objetivo trascendente? Muy bien. ¿Queda dónde queda? Es que mi objetivo debe ser el medio que permita a mis alumnos conseguir el propósito apasionante que les lleva a la acción. Ahí está la clave. Y ahora que dices acción, después están las acciones y las emociones. Que... esto, hilar. Que las acciones y las emociones son indispensables para que el proyecto tenga credibilidad. Los pilares son todos pilares, digamos, pero es que las acciones y emociones es un pilar grande. Un pilar gordo. Porque tú lo que tienes que hacer, el reto, que es bastante reto, de hecho, es detectar las acciones propias de esa ficción o de ese universo temático, que nosotros siempre decimos verbos, ¿no vale? ¿No? Si es pirata, pues navegar, combatir, batallar, conseguir tesoro, y ver qué emociones se asocian a esos verbos. No te puede generar lo mismo, lo que hemos dicho muchas veces, conseguir recursos, que lograr aliados, que batallar, que avanzar. Entonces,
esos verbos, qué acciones y emociones para tú plantearle a tu alumno retos que le generen eso. Lo que siempre decimos, no tienen que hacer la acción como tal, o sí, pero por lo menos tienen que, lo que no puede ser es que si estoy batallando, esté muy tranquilo y esté como de cachondeo, porque ese verbo no debe generar esas cosas en el alumnado. De hecho, no hay nada mejor que cuando un alumno o una alumna te dice, Isaac, me siento como los protagonistas de la serie. Claro, ya el grado de inmersión está que van a donde haga falta. Ejemplo que comentábamos antes de empezar. Claro, si yo tengo que estudiar Juego de Tronos y decimos que vamos a hacer una batalla y para eso vamos a hacer una tirada de dados, ¿qué emoción tengo ahí? Pues 2 segundos de nada, pero no siento todas esas emociones y todo lo que me supone a mí el estado previo a una batalla, durante la batalla y las consecuencias de esa batalla. Si en lugar de eso lo que hago es utilizar el Jagger, pues claro, imagínate, es que ahí sí que me siento que estoy batallando y hay intensidad, hay riesgo. La responsabilidad recae también sobre esa persona, no lo dejo al azar. Claro, hay enfrentamientos individuales, puede haber emboscadas. Entonces, ahí sí que me estoy creyendo que estoy en una batalla, ¿de acuerdo? Entonces, eso es fundamental, porque realmente disfrutan muchísimo más de la experiencia. ¿Y nunca habéis tenido problemas con alguien que se ha metido demasiado en el papel y ha perdido un poco el sentido de, oye, que... ¿En qué sentido? ¿De que se meta demasiado en plan bien o en plan mal? Que se pase de vuelta. No, que se pase de vuelta, que diga, oye, te está yendo de... Ahora, te iba a decir eso es lo bonito, no es lo bonito, pero ahí está el reto también para el docente. Y es ser capaz de reconducir esas acciones. Y yo reconozco que esto no tendría ninguna gracia, bueno, que a la marcha, que esto fuese todo perfecto, todo el mundo de maravilla. No. Esto, la gracia de esta profesión, el salseo y lo bonito de esta profesión es hacerle ver a la gente la importancia de aprovechar la experiencia como merece y hacer lo necesario para enriquecerse y mejorar como futuro docente. Es que ahí está la clave. De hecho, en esa línea quiero decir que nosotros invertimos muchísimo tiempo también en la guarida, ¿no? Que es el despacho, en tutoría, para cosillas que se han podido ir quedando con el camino. Gente que a lo mejor tiene unas sensaciones otras, pues estamos aquí también en un espacio que es muy guay, que nos da la posibilidad de que a nivel más individual o en pequeños grupos poder trabajar ciertas cosas, ¿no? Pero que al final que la gente se meta más de la cuenta, pues bendito problema, ¿no? Para una suerte, quiere decir que el contexto está siendo muy posible y está dando lugar a la inversión, que es lo que siempre intentamos en nuestro reto mayor. Totalmente. Después aparece en la guía las misiones y los retos. Que las misiones están formadas por pequeños retos, según he podido leer. ¿Cómo se construyen los retos? O sea, ¿cómo hacéis que los retos tengan coherencia narrativa dentro de una misma misión? Guay. Sí. Pues lo primero, normalmente decimos nosotros que los retos tienen un carácter más formativo y las misiones más experiencial. Lo que ocurre que no quiere decir que ambos no tengan parte de lo otro, ¿de acuerdo? Estoy pensando, el año pasado que ha nombrado Carmen lo de la casa de papel, ¿no? Que en nuestro caso fue la cárcel de papel. Pues uno de los primeros retos donde nosotros queríamos es conocer un poco más a nuestros alumnos y que ellos hicieran una especie de declaración de intenciones de cómo iban a afrontar la aventura. Pues, ¿qué sucede en la casa de papel? Pues sabemos que hay informes policiales, ¿no? La policía tenía informe de toda la banda del profesor. Entonces, les pedimos hacer un informe. ¿Qué informe policial haría la policía dentro de 4 meses al término del proyecto? ¿Y por qué creería que sería peligroso para el sistema educativo actual? Entonces, de esa manera, lo estamos metiendo en narrativa porque en la propia serie cada uno de los integrantes de la banda tenía su informe policial que había realizado y eso nos permitía a nosotros conocer, porque ahí está toda la información personalizada de ellos y sobre todo la declaración de intenciones de cómo iban a afrontar ese periodo de formación durante ese tiempo para que realmente fueran peligrosos en el sentido de voy a desarrollar al máximo mi creatividad, voy a tratar de no desarrollar planteamientos que no sean atractivos para el alumnado y al mismo tiempo lo que estaba haciendo es eso, como te he dicho, ese compromiso, ¿de acuerdo? Que eran los criterios, esa sería la rúbrica con muchas comillas que luego utilizaríamos para valorar que esa persona ha cumplido el propósito que se había planteado. De hecho, este año, por ejemplo, el reto que hemos tenido en línea de lo que has preguntado tú también es las asignaturas del primero de Hogwarts, ¿no? Las oficiales, ver nosotros de qué manera en los verbos que se asociaban a, por ejemplo, a pociones, a herbología, a astronomía, cómo nosotros lo podíamos conectar con contenidos concretos de nuestra asignatura. Entonces, de esa manera, por ejemplo, defensa contra las artes oscuras, ¿no? Era todo el tema de desarrollar el Patronus, que era vinculado a un recuerdo feliz. Pues decimos que plantearle el reto a los alumnos que hicieran PDF, ¿no? Proyectos de felicidad, en los que tuvieran que hacer acciones concretas vinculadas con la planificación, que es uno de los objetivos más importantes de la asignatura, en la que mejoraran su entorno cercano, ¿no? Entonces, ha sido un recuerdo súper bonito a la vez que
luego podemos hablar con ellos, por ejemplo, de aprendizaje de servicio, con una metodología activa. Entonces, sí, un esfuerzo creativo, pero que a nosotros nos mola un montón, de esas asignaturas de Hogwarts, conectarlas, igual que pociones, ¿no? Que había que mezclar ingredientes, pues nosotros de esa manera estuvimos trabajando sobre cómo se deberían redactar los objetivos didácticos, qué ingredientes deberían tener, cómo eso se conecta, cómo se siguen esas recetas. Entonces, pues de esa manera, si hacemos ese esfuerzo, está todo el rato metido en la narrativa, esos retos, con el apartado más formativo y no solo dejándonos a un lado lo narrativo, ¿no? Bueno, y hablando del feedback, ¿cuándo creéis que es mejor proporcionarlo? ¿Al momento, después del reto o la misión, después de forma conjunta, individual, delante de los compañeros? ¿Cómo lo preferís ustedes dar el feedback? Si te contesto con sinceridad, pues ya que cada uno lo que escuchen opine, yo soy partidario de dar un primer feedback, pero luego darlo a demanda. Entonces, nosotros le damos el feedback a la gente que quiere recibir feedback. Y pues no, todo el mundo querrá, pues Claro. no. Entonces no tiene por qué. No tiene por qué. Entonces, pero aquel que lo pide es porque realmente está interesado en conocerlo. Entonces, normalmente damos un feedback que está metido en narrativa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este año, cada vez que nos han realizado un reto, o por ejemplo, pues una revista de pasatiempos para dar a conocer los principales aspectos del currículum de educación física, pues utilizamos cartas con los diferentes personajes, con aquellos más destacados dentro del universo de Harry Potter, pues como son el propio Harry Potter, Ron y Hermione, Malfoy o Voldemort, en función de la calidad del trabajo realizado y del cumplimiento de los criterios que establecemos. Y luego, una vez que ellos tienen esa primera valoración, ya quien quiere nos solicita feedback y nosotros ya se lo podemos dar de forma detallada, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es muy importante hacerlo a demanda para que sea el propio alumno o la alumna la que sea consciente de la necesidad de saber cómo mejorar. Dicho, hacemos spoiler de un desencadenante también, el reconocimiento social, ¿no? Hay determinados momentos en los que por el perfil de alumno que sea, por el momento de la aventura, también es muy interesante hacer ese reconocimiento públicamente. Porque son perfiles a lo mejor que no han tenido su momento, incluso por redes sociales, entonces podemos jugar con muchas variables en función de lo que queramos conseguir, que casi siempre es como el feedback, pues en el momento individual. No, es que cuando tú conoces bien a tu alumno y sabes la necesidad que se genera, sabes cómo trabaja un equipo, cómo trabaja otro, hay determinadas variables con las que podemos jugar, ¿no? Entonces, es un reto que nosotros siempre aconsejamos a nivel feedback, ya independientemente de que sea de una manera u otra, es que esté metido en narrativa. Y si puedes con elementos, por ejemplo, el año pasado en la carta de papel hicimos billetes con diferentes cantidades de dinero y con frases de la película. Entonces, la predisposición que eso genera, en lugar de decirte un 6, un 7, un 8, no te saca, sino que tú ves que de esa manera está aumentando tu botín, que es otro elemento clave de la ficción. He recibido un billete de Nairobi o de Tokio. Bueno, muchas veces tengo un 4 o un 6, que no te dice nada. Además ponía chiquipón. Chiquipón, y dices, oh, ya me viene de arriba. Venga, el de la resistencia. Pues el que era predispone positivamente. No, pero que igual también el feedback puede servir para integrar a gente que a lo mejor no está tan integrada en el grupo. Si alguien que a lo mejor cree que no tiene un grupo dentro de lo que es su clase y de repente tú das un feedback positivo hacia ella delante de la clase, igual también eso le ayuda a ella a integrarse en lo que es el grupo, depende de ello. A otra persona con otro ojo, que a lo mejor no eran conscientes tampoco de la habilidad ni las competencias que podía tener una persona. Esto del feedback está muy relacionado en realidad con lo que es un planteamiento de gamificación o gamificación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como siempre planteamos, debemos tener un rol más de director de juego, ¿vale? Como hay los juegos de rol. Es decir, nosotros generamos un contexto y luego en función de lo que vaya sucediendo tratamos de adaptarnos a esas decisiones que va tomando el alumnado. Pues aquí igual, en función de las necesidades que vamos viendo que tiene cada alumnado, igual en muchos casos directamente ni esperamos a que nos lo pida. Se lo damos nosotros directamente a uno. O se lo doy en clase, delante de todo el mundo, o se lo doy en cafetería, o le invito a venir. Pero tratamos de adaptarnos, que a cualquiera puede decir, eso es un marrón y mucho trabajo. Ya, pero es que es lo bonito. Claro. Es tratar de personalizar el feedback en cada uno de los alumnos y de las alumnas que tenemos. Bueno, y en estos proyectos que ustedes hacen de gamificación y gamificación, una cosa súper importante son los detalles. Ustedes vais al mínimo detalle. ¿Recordáis algún universo en el que hayáis ido al máximo exponente? Bueno, al mínimo exponente en este caso. ¿Qué te iba a decir? No recuerdo en el que hayamos ido al mínimo. Pues mira, yo uno de los que... Bueno, en casi todos, en todos intentamos al 100% cuidar mucho los detalles. Yo
barro para casa, barro para la tesis, pero en Masterchef es que fue el vocabulario. A la hora de plantear los retos lo pusimos, sí, era con esencia de wasabi, porque eran con emojis de WhatsApp y currículum. O sea, le intentamos dar nombres culinarios. Incluimos lo que hablamos siempre, ¿no? El reloj que marca la cuenta atrás, todas estas cosas que quien ha visto la serie El fin de la inmunidad. No, ahora que explicamos las diferentes opciones lúdicas en educación a través de la tortilla de una tortilla de patata, ¿de acuerdo? Entonces, todo estaba súper metido en la narrativa. Caja misteriosa, todos los aspirantes. Masterclass de otros profesores. Sí, tienen su delantal blanco, su delantal negro. Luego hicimos el trofeo final. El trofeo final como el del programa de televisión unido, combinado con el logo de la facultad. Es guay. Ya más detalles. Mira, te lo podemos enseñar. Puedes seguir hablando. Sí, por ahí, ¿no? El trofeo lo tenemos por ahí. El aspirante, bueno, el aspirante no, el ganador no lo realizó. Estaba con impresora 3D. Buah. Entonces, todas estas cosas que mucha gente dirá, bueno, sigue siendo Masterchef si no hay trofeo, pero a lo largo de todo el año nos hemos dado cuenta que es que marca la diferencia y sobre todo también porque los estudiantes perciben que tú te lo curras mucho y entonces ellos y ellas dicen, oye, pues tengo que estar a la altura. Se implican, claro. Exactamente, cuidan también esos detalles, algunos más que otros. Sí, pero bueno. Pero yo siempre digo que la gente que descubre un verbo tan bonito como corresponder no sabe el regalo que se hace y que nos hace a los demás. Totalmente. Y eso es fantástico. Muchos alumnos se dan cuenta de cómo no corresponde al tiempo, la dedicación y la ilusión que nos da esta gente. Ellos, al querer corresponder, lo que hacen es aumentar su nivel. Claro. Y de esa manera mejoran tanto su formación a nivel personal como profesional. Claro, al final una relación de simbiosis en el que ustedes también os va a hacer más fácil si alguien está implicado y ellos van a sacar mucho más jugo del universo. Bueno, uno de los puntos más importantes, hemos hablado un poco de esto antes, es que la gente que va a educación física, los alumnos, tienen que hacer ejercicio fuera de la clase porque además en España es de los países de Europa con más obesidad infantil y están quitando horas. Bueno, es algo que no se entiende, pero bueno. Hay un pilar que llamáis In and Out y no sé si tiene este fin, ¿no? de conseguir que la gente haga ejercicio fuera o está más centrado en la inmersión propia del alumno en el universo. Más lo segundo que lo primero. Es como todo, cuanto más estímulos tienes sobre algo, más enganchado estás a ese algo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo solamente veo un capítulo de una serie una vez a la semana, pues bien. Si yo puedo ver un capítulo a demanda, pues muchas veces empezamos y yo quiero ver mucho, y cuanto más veo, más quiero saber, pues esto es igual. Cuanto más posible, y sobre todo, de alguna manera, también nos ayuda a lo que hemos dicho anteriormente, a personalizar e individualizar la experiencia. Porque yo no solamente tengo por qué tener estímulos relacionados con mi proyecto de Gami en el horario de clase, sino que cuando quiera puedo tener la posibilidad de acceder a algo que me siga manteniendo enganchado. Y para esto un elemento muy importante muchas veces son las redes sociales. Las redes sociales y los challenges que organizamos nos dan mucho. Nosotros llamamos muchas veces retos pegamento porque siempre partimos de la voluntariedad, ¿no? Pero el reto para nosotros es que a la gente no se le olvide que está viviendo este proyecto. No se limite a lunes de 9 a 10, miércoles, no, sino que no se lo pueda quitar de la cabeza. Pero también conecta bien con la idea que le ha dicho, que me ha gustado mucho, porque, por ejemplo, en mi año en Juego de Tronos hay un desencadenante también, se llama generar necesidad, ¿no? Y es que a nivel narrativo, sea la propia narrativa la que te lleva a hacer las cosas y no la imposición del docente. Entonces nosotros en Juego de Tronos teníamos que sumar una serie de kilómetros corriendo, nadando en bici, como pasaba en la serie, para avanzar de un reino a otro. Eso lo hacíamos fuera del horario de clase, sin que quizás nos lo dijera, sino porque nosotros queríamos conseguir ese propósito apasionante, el Trono de Hierro. Claro. Puede ser una buena manera también de ganarle hora a la asignatura. No tienen por qué ser solo cosas físicas, pero podemos jugar también con la variable de pues desplazamiento activo, sumas pasos, y todo eso podemos hacerlo incluso que tengan que enganchar a gente de su entorno. Entonces, en In and Out podemos conseguir cosas muy chulas, porque se nos aumentan las posibilidades. Además, que en educación física no estamos acostumbrados como a mandar cosas relacionadas con la asignatura. El otro día lo hablamos con un alumno, ¿no? Es como, que todo el mundo piensa que matemáticas, esas son las cosas importantes que hace por las tardes, ¿no? Entonces también yo creo que hay que romper esa inercia que tenemos en educación física. Es como, pues también podemos hacer muchas cosas y encima cosas que inciden directamente en nuestra salud y que por tanto son muy importantes. Claro. Y podemos echar fuera de clase. Ahí está. No. Bueno, también mencionáis las reglas del juego y hay una cosa que me gustó mucho, que es que no decís que las reglas restringen, sino que abren posibilidades. ¿A qué os queréis referir con esto?
Primero, decir que lo único que te ha faltado decir es que está entre comillas del juego para que nadie confunda gamificación con jugar. Es súper importante como juego. Y lo segundo es que retamos a todos tus oyentes y a ti a que nos digan un juego sin reglas. Ninguno. No existe. ¿Por qué será? Porque si no hubiera reglas, nadie podría disfrutar porque cada uno entendería de una manera. Entonces, de alguna manera, las reglas son conocer aquellas posibilidades que nos ofrece la narrativa. Hablar el mismo idioma, Claro. realmente. Exactamente. Saber todo aquello que te permite hacer. Y lo que te da también es capacidad de decisión. Y si yo como alumna sé que puedo hacer esto y esto y esto y esto y esto, ya más o menos me ubico y puedo incluso generar temas de estrategia, toma de decisiones, ¿no? Entonces, no es para nada restringir, es simplemente darle un abanico de las posibilidades que tienen dentro de esa aventura. El ejemplo es muy evidente. Imagínate si el fútbol no se jugara con las reglas que son, pues, y si yo quiero coger el balón y salgo corriendo, ¿esto qué es? Aquí no estamos en las mismas condiciones. Yo quiero regirme por las reglas convencionales, pero si ahora vienes tú y lo coges con la mano, ostras, pues, no vamos a disfrutar igual. Entonces se trata de que todos tengamos las mismas condiciones para poder disfrutar y desarrollar nuestro potencial al máximo. Perfecto. Esta es mi favorita, que es la última, creo que mi favorita es la campaña de intimidad. Creo que es la que más me gusta y me acuerdo que quizás nos contaste en nuestro año algo que te pasó en el instituto, que hiciste una campaña, a ver si te acuerdas, si no, cuéntame alguna que hayas hecho. Bueno, la suya fue muy chula. Fue muy chula, la nuestra fue muy chula. Bueno, básica de campaña intriga, ¿no? Porque Sí. ya hay gente que no lo sabe. Básicamente es que estamos convencidos de que es importante que una asignatura o un proyecto, una asignatura no empiece el día de su estreno. Tenemos que ser capaces de ganarle tiempo. Y tú, como muy bien sabes, muchas veces, y aunque nuestra asignatura comience en febrero, igual desde octubre ya os estoy mandando correos. Y muchos me habéis dicho que luego pensáis, ¿quién es este Isaac que no me sale en el horario del primer semestre? Claro, porque estoy en el segundo. Pero a partir de ahí es una posibilidad, nos da muchas posibilidades de conoceros bien y sobre todo de empezar a generar expectación, intriga, sorpresa y de alguna manera ya que vengáis con ganas el primer día de clase, que eso es súper chulo, ¿de acuerdo? Porque la predisposición es, no voy a que me explique la guía docente, que la tengo comprado, sino voy a ver esto de qué va, que tengo una curiosidad enorme. Entonces, bueno, ahí hemos hecho campañas de intriga. Hay más estilo, esos juegos de pista por la ciudad, puede ser más audiovisuales, puede ser que de teorizar acerca de cuál puede ser una ficción más formativa como la tuya, que puede mostrar que en 21 días podéis aprender algo que no sabéis, ¿no? Ahora me estoy acordando de que son todas chulísimas, pero una, por ejemplo, fue hubo un tiempo cuando el confinamiento estaba en Twitter un movimiento muy grande de crímenes ilustrados. Pues entonces aprovechamos eso, que era a partir de una imagen tenías que saber quién había cometido el delito. Por nosotros lo hicimos hace un par de años así, con la posibilidad de que el alumno que lo resolviera tendría el examen de la asignatura antes de empezar la asignatura. Antes de conocer incluso al Sí, profesor. me acuerdo porque el año después del nuestro os hablamos algunos de mi promoción y os dijimos, oye, si podemos... Ah, no, me crucé contigo con Marta, ¿puede ser? Sí, y nos lo mandaste. En el parque. Me estoy acordando ahora mismo. Sí, qué memoria, la verdad, qué bueno. Me acordé, ¿verdad? Pues ese fue, pero claro, salió guapísimo, la verdad. Una chingada. Y este año, por ejemplo, de Harry Potter, seleccionamos 4 puntos en Maps que estuvimos ahí muy rayados, que cuando lo unía formaba la cicatriz, y luego en cada punto se daba una breve pista del estilo. Fíjate, ¿eh? Madre mía. Un billete de 10 euros menos 25 céntimos, ¿no? Quedaba 9,75, que era el andén 9 3/4 de ese estilo, para que la gente empezara a utilizar, que hubo gente que lo sacó. Decimos, brutal. pues espectacular. Entonces, de esa manera ya tenemos a la gente generándole emociones, que al final es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? De decir, que diga, ¿esto qué es? Que empiecen a hablar unos con otros, que le pregunten a su familia, oye, ¿qué puede ser esto? Y el primer día ya a predisposición. Y lo bueno es que eso luego tenga un reconocimiento y una recompensa. Lo que tú has dicho antes. Pues mira, me parece que es de recibo reconocer a la gente que incluso sin conocer al profesor e incluso sin haber conocido la asignatura, empieza a trabajar en ella. Le dedica tiempo e ilusión. Y luego lo chulo que aparte tenga una recompensa dentro de la narrativa, porque si ve que todo lo que hace tiene, pues eso, un beneficio. Podemos contar la recompensa que tuvieron los de este año. Recibieron una carta, las cartas de esa Hogwarts, personalizada en su casa, y fue como el premio de decir, ostras, por haberte lo currado, tú la recibes Espérate, ¿sabes quién hizo de Hagrid? Es que lo conoces. ¿Quién? ¿Cota? Hola. Y Cota ha hecho un capítulo de este podcast. Él fue el primero. El primero. ¿Sí? Bueno, me digas, pues Cota es que lo hemos tenido en el máster de alumno este año. Claro.
Y entonces vamos a aprovechar. ¿Quién mejor que Javi? Que Jota, que te iba con su peluca, que le dimos su barba y todo el rollo. Fue las cartas personalizadas. Y me hizo una ilusión enorme. Por contar con antiguos alumnos nos flipa. Nos encanta que la recompensa en muchas ocasiones sea de este estilo, ¿no? Que no es nota, no es positivo, no es negativo, sino una recompensa es algo experiencial. Claro. ¿No? Y pues la recompensa es que a nivel narrativo alguien vaya a dedicarte tiempo. Y eso lo valoran muchísimo, muchísimo. Claro que al final el tiempo se valora más que una nota. Al final, cuando tú acabas la carrera y hace 4 años que has acabado la carrera, no te vas a acordar qué nota tenías, te vas a acordar de lo que pasó durante... Exactamente. Tienes que ver las caras de alguna al recibirla. Sí, al final, Bueno, quería preguntaros también que si esta campaña de intriga os funciona de formulario o una vez que ya estáis con la campaña de intriga, ya tenéis claro cuál es el universo y todo lo que vaya a hacer durante ese periodo. Lo lógico es lo primero que de alguna manera ve el alumnado, lo último, entre comillas, que deberíamos diseñar, ¿vale? Porque si no es muy fácil pillarse los dedos. Aunque durante el proceso de diseño del proyecto puede ir pensando ideas para la campaña de intriga, pero lo suyo es que una vez que está todo ya construido. De hecho, previo incluso a la campaña de intriga se puede recolectar información a nivel de consumos de series, televisión, para tú de esa manera poder perfilar ciertas cosillas y ya empezar la campaña de intriga. Pero lo que hemos dicho, por eso lo hemos puesto el último pilar, porque todo eso, la campaña de intriga ya la haces cuando tienes claro todo el proyecto, qué se genera con la campaña de intriga, qué información se llevan, qué beneficios. Entonces es como lo último en diseñar, pero es la primera toma de contacto del alumnado con el proyecto. Claro. Bueno, para ir cerrando este tema, hay como 40 desencadenantes. No vamos a explicarlos todos porque nos dan aquí las tantas. El que quiera leerlos todos, pues tiene la guía vuestra en internet. Era ese asuste que es de descarga gratuita. Sí. Descarga gratuita. Yo me la he descargado. No metiendo nuestro libro ni nada. Sí, No lo he pirateado. Me la he descargado legalmente. Sí, no, pero yo que ya te digo que es de descarga gratuita. Cualquiera con el enlace lo puede hacer, que no hay problema. Vamos. La hemos hecho para que la gente la use y la comparta. Y le hemos querido dar también un enfoque práctico, es decir, que quien le apetezca empezar, pues hemos puesto como preguntas, folios como para poder dibujarlo, poder borrar una idea, ¿no? Para que sea como quitarle el miedo al síndrome del folio en blanco, para ayudar un poco a esos primeros pasos. Sí. Bueno, pues quería preguntaros qué es esto de los desencadenantes y que contéis algunos así por encima para contextualizar un poco. Pues los desencadenantes al final son como, vamos a decir, ingredientes, ¿no? Que podemos incluir en los proyectos de gamificación o en cualquier otra propuesta. Es que eso es lo chulo. Los 10 pilares sí son de Gami, ¿no? Los que nosotros consideramos necesarios para que un planteamiento sea así. Pero los desencadenantes se pueden ir combinando en Gami, pero también lo podemos usar para un día cualquiera en clase o para un proyecto de PBL o para resulta que voy a hacer un breakout y me apetece enriquecerlos más. Entonces abren como las posibilidades, ¿no? Claro. ¿Y cuáles podemos? Pues no, el simple hecho de que tú, imagínate, una de las clases más convencionales de la historia de la humanidad, donde yo voy, estoy en matemáticas y te mando unos problemas a los alumnos, normal. Si yo le meto el desencadenante de presión del tiempo, ostras, ya como que se activan. A ver qué es lo primero cuánto hacéis en este tiempo. Nada más que esa tontería ya le da un plus de emoción, que es súper interesante. Usando esos desencadenantes no está gamificando, eso es interesante decirlo, pero enriquecen, dan sensación diferente. Le dan vidilla. Otro, por ejemplo, uno que nos gusta a mí mucho es aversión a la pérdida, porque normalmente las personas preferimos no perder lo que tenemos a ganar más de lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, si logramos que el alumno logre algo, por poner un ejemplo, monedas, puntos, y luego eso tiene que ponerlo en juego, hará todo lo posible para no perder lo que ha logrado previamente. Entonces, eso es súper interesante desde una perspectiva educativa. Claro, y también para que no bajes los brazos, que igual si consigues un rato y dices, yo ya he hecho esto, ya no tengo que hacer más nada. Pues si tienes otra manera de tenerlo. Otra cosa interesante que habrás visto aquí en la parte de desencadenantes es que hay 4 iconitos porque lo hemos querido relacionar con los diferentes perfiles de jugadores. No funcionan todos los desencadenantes igual. Por ejemplo, clasificaciones. Pues no es lo mismo para uno que tenga un enfoque más killer, ¿vale? Más el Cersei Lannister o Rocky Balboa, para que nos hagamos una idea. Que va a muerte, que alguien que tenga un enfoque más de explorador, como puede ser Ragnar Lothbrok, ¿de acuerdo? De vikingos. Entonces, para ello será interesante utilizar otro tipo de desencadenantes. Es importante tampoco darle uniformidad a todos nuestros planteamientos, sino utilizar diferentes desencadenantes para diferentes tipos de alumnado. Eso también es clave.
Qué guay, es que está todo pensado al milímetro, ¿eh? O sea, Una horilla lleva eso. Mucha Una horilla lleva. mucho Una horilla lleva, sí, cariño. sí, la verdad que sí, la verdad que Fue sí. el proyecto del primer cuatri y súper contentos porque al final eso, queremos que la idea es que la gente lo pueda ver tangible, material, vea la de posibilidades sin necesidad de gamificar, ¿no? Y lo chulo, como nos decía un antiguo alumno que ahora es profe también, Dios, qué guay, porque por un lado, dais ejemplos y nos damos cuenta de que no es algo que habéis inventado y nos puede ayudar para tener ideas, pero al mismo tiempo nos planteáis un montón de preguntas que nos ayudan para ir, de alguna manera, concretando nuestras propias propuestas. De hecho, es una guía, pero no pauta. O sea, nosotros Eso es. no queríamos que fueran recetas. Porque es que lo que hemos dicho depende tanto del contexto, de la narrativa, del alumnado, pero por lo menos ahí te plantea, ostras, pues puedo generar necesidad, que el alumnado tenga capacidad de decisión, la sensación de progreso, como tú has dicho antes, algo tan sencillo como una misión de glosarla en retos, ¿no? Pues hay un montón de cosillas que las podemos combinar y salen productos chulos. Otro que es súper chulo y que no sé por qué en el ámbito educativo no se utiliza más, bueno, sí, porque supone más trabajo para el profe, es el de vidas. ¿No es interesante poder tener una segunda oportunidad siempre que hagamos un reto? Normalmente a ti le han dicho, Guille, tiene que, o señor Bugalance, tiene que entregarme el trabajo antes del 30 de mayo. Tiene una opción, si no lo hace bien, pues suspenso. Pues, y tú del 30 de mayo hasta el final de curso, si igual mejoras tu aprendizaje, ¿no es posible que realices mejor ese reto? Y lo que como profesor lo que me interesa es que realmente tú adquieras las competencias y contenidos que supone ese reto. Pues porque si el alumno previamente ha logrado la posibilidad de tener una vida extra, ¿por qué no poder utilizarla? Entonces, claro, yo creo que también habría que como que matizar que la vida solo la gana que el que, o sea, solo la puede conseguir que se la ha ganado, porque si no hay alguien que lo va a ver como eso es lo chulo. entrego cualquier cosa ahí porque sé que tengo otra fecha, ¿sabes? Claro, pero lo chulo también de eso no solamente es que yo me lo haya ganado, sino que el enfoque de la perspectiva docente es que analice qué es lo que aporta eso como positivo. Si yo te digo que tú me tienes que entregar el 30 de mayo algo, tú lo primero que me vas a decir es, profe, ¿cómo quieres que te lo entregue? Pues, ¿cuántos folios? ¿Qué tipo de letra? ¿Qué tamaño? Pues eso va a hacer. Mientras que si tienen la posibilidad de equivocarse, fomentamos su creatividad. ¿Por qué? Porque me la puedo jugar y si no, no pasa nada. Y fíjate, incluso aunque tengas razón con lo que has dicho antes, prefiero que lo hagas, si realmente lo van a hacer bien, y que no se la ganen y de hecho ya se la dé de partida yo. Porque de esa manera, si realmente lo que quiero es ayudar a mis alumnos a desarrollar esa creatividad, a escribir esos contenidos, esas competencias, pues tendré que ayudarles, ¿no? Es que de lo contrario directamente es que estoy limitándolo a la forma de hacer las cosas que yo considero que es la correcta. A mí tampoco me gusta mucho cuando te dicen tal trabajo tiene que tener este interlineado con tipo de letra X, es como vas a ver 25 iguales. De hecho, hay tanta posibilidad. ¿Y puede hacer un podcast? Sí. ¿Y puede hacer un cuadro de mesa? Sí. ¿Y puede hacer pues claro que sí, es que además se trabajan otras competencias. O sea, haciendo la Tiny Roman 12 lineado 1,5 no se trata ninguna competencia más allá de los contenidos. Eso. Ahora estamos en una serie de formatos, una serie de competencia digital que es como, ostras, pues si se abre el abanico, pues incluso se llevan muchas más cosas. De hecho, si bien una de las cosas que utilizamos también para desarrollar diferentes contenidos y competencias es realizar el visionado de capítulos o de películas, ¿no? Que tengan relación con los contenidos de asignatura. Y el formato de entrega a partir de una ficha de visionado que le facilitamos a los alumnos es el que quieran. Si viera este año, por ejemplo, las cosas tan chulas que se han currado, es que es una pasada, es que da gusto. Y ves como la gente dice, wow, es que por primera vez he podido hacer las cosas como a mí me ha gustado. Y se sienten de verdad orgullosos del trabajo Sí. hecho, porque le han dedicado tiempo, ilusión, y dice, ostras, pues... Imagínate que a mí me gusta la música y quiero dar respuesta a cada una de las preguntas a través de una pequeña canción. Yo, pues si es que me encanta crear canciones o ponerle música, pues será mucho más disfrutón hacerlo así que ponerme en un folio a contestarte las preguntas como toda la vida. Claro, y acaba siendo más individualizado, porque igual hay algunas que no se le da bien escribir o expresar sus emociones en un folio en blanco, pero de eso, igual, yo qué sé, saliendo a la calle con el móvil grabando y preguntándole a la gente, igual eso se le da súper bien. Y conoces cosas de tus alumnos que muchas veces te sorprenden positivamente. O por ejemplo, de Manuel, es capaz de hacer esta maravilla. O de competencia digital y te hacen un vídeo, una edición increíble. Tío, pues es que eso es fantástico. Y él se siente o ella se siente súper gratificado, claro. Es que eso es lo suyo. Claro. Bueno, vamos a ir acabando, que os quito mucho tiempo. Voy a hacer las preguntitas de Instagram. Tengo
3 de ellas, porque además me ha dicho que estaban en clase, que igual no les daba tiempo, pero bueno, tiempo No, para que las mientas que ahora están en su casa. Eso, ahora están en su casa. Tenían fútbol, me han dicho, pero ya están en su casa. Quédate en casa. Que si no lo han hecho, porque tendrán que hacer muchas cosas, han dejado todo para el último día. Mañana, ya se lo diré yo mañana. Tú verás. Bueno, la primera pregunta que tengo es, ¿qué os gusta observar en los alumnos el primer día? ¿Qué buscáis en ellos? Que nos gusta observar. De hecho, nos mola porque la primera semana del proyecto siempre apostamos por una cosa que llamamos ABC, ¿no? Aprendizaje basado en la confianza, que creo que estos años también lo vivimos, que es como generar clima de aula a través de diferentes dinámicas que mucha gente, si lo ve, diría, no están trabajando cosas de la asignatura, ¿no? Porque no tienen ni idea y se van a lo básico, sino que de esa manera conectamos con vosotros conectáis entre vosotros, que muchas veces es que ni se conoce la gente de la misma clase. Entonces creamos un clima de confianza que a partir de ahí, ostras, se hace una inversión de tiempo y luego todo se multiplica el efecto, ¿no? Entonces a nosotros esos primeros días nos gusta mucho observar, ver comportamientos, detectar perfiles, mucha gente que a lo mejor ha mostrado algo en la campaña Intriga ya, verla en acción, ¿no? Más allá. Y este año, de cara también a la selección de las casas del sombrero seleccionador, obviamente, tenemos las 4 casas de Hogwarts, también estuvimos detectando diferentes perfiles a través de verlo eso en acción, interactuando uno con otro, a través de diferentes dinámicas. Nos mola mucho observar porque la observación, de hecho, es una de las grandes características de un buen docente. Sí. De hecho, la utilización de roles, yo me acuerdo también que en mi año hicimos un escape room de Matrix y no me acuerdo que cada uno tenía un... Tú fuiste uno de los infiltrados, creo. Un infiltrado. Cifra. Que además yo me di cuenta cuando ya llevábamos un rato. O sea, yo estaba con mi grupo tranquilamente y de repente vi otra vez y vi que era infiltrado y yo tenía que conseguir que mi grupo no ganara sin que ellos se dieran cuenta. Sí. Es que es un marrón. Pero es que yo le puse el móvil en modo avión y no se dieron cuenta durante media hora. Decían, no carga el internet, no sé qué. No quería matarte, pero bueno, ya está, una vez que se entera. A mí también me quisieron matar ese año. Querían matarme, pero es guay porque al final también te implicas al máximo. Y lo vemos en otros perfiles en los que no sabéis estar acostumbrados, ¿no? Guay. Y vemos también esa capacidad de resolución, de salir, no, se obtiene mucha info. Y la utilización de, pues ese día teníamos que ir con el móvil, al final teníamos que hacer un montón de cosas. No todo era estar en un aula o estar haciendo un deporte. O sea, era... Fue en el pabellón B, si no recuerdo mal. Eso sí, no me acuerdo aquí con Cube también, si la aplicación está en el cubo, un cubo. O sea, intentamos que todas las sesiones también llevéis ideas de recursos para poder el día de mañana aplicar al aula, porque hay un abanico de posibilidades muy grande y que desconocemos. ¿Cuál ha sido vuestro proyecto más difícil? ¿Difícil a nivel narrativo o...? Sí, yo creo que a nivel narrativo, el convertir esa narrativa en un proyecto de Gami. Isaac tiene muchísimo mérito. Yo en esa época no tenía la suerte de estar con él, pero yo sin que él hable, lo digo yo, Sin Time, yo creo. Sin Time fue una locura. O sea, ese proyecto, yo creo que la idea de decir, ostras, que no haya visto la peli de In Time, ¿no? Que tenía una vuelta atrás, pues como así de emociones es una de los pilares clave, pues, y está un poco perjudicado, pues como para generar eso, a ver cómo lo puedo hacer, ¿no? Y tuvo la fortuna de conectar también con un alumno de informática y hicieron una aplicación para el proyecto. Madre mía. El tiempo de vida se contabilizaba cada 24 horas, les pasaban 24 horas de su tiempo y si llegaban a 0, se simbolizaba como que habían suspendido porque no habían sabido aprovechar su tiempo de vida. De cuál aprendizaje. Entonces, fíjate, el estrés era real. No me lo tenían que decir. A mí eso me generaba esas emociones. A mí me parece una idea tan loca, pero también cuadra a nivel formativo y narrativo. Y la gente dice, luego, ¿eso para qué? Que me diga, levante la mano un profesor, un maestro, una maestra, una profesora, que realmente a lo largo del día o de la semana no pueda ser agobio, frustración, rabia, envidia, pues todas esas emociones, si el alumno no las vive en su formación inicial, será mucho más difícil que el día de mañana sepa gestionarla. Entonces es un buen campo de entrenamiento tratar de generarla de la forma más real posible para que realmente él mismo se teste y vea si está a la altura o no, o qué necesidades tiene y en qué debe priorizar su formación. Claro que, y que el nivel de inmersión en ese proyecto yo me imagino que sería increíble, ¿no? No se te podía el in and out, no se te olvidaba. Porque no era out, era todo el rato in.
Claro, es que tenía una cuenta atrás regresiva. Tú pones el móvil y ves que tú vas descontando. Dios. Al final era brutal. Pero al final gestión, planificación, ¿no? Que son cosas las que La clave es esa. Si la asignatura va de planificarse, no hay mejor manera de ganar tiempo. Cada vez que ellos mostraban evidencia de su aprendizaje, aumentaba su tiempo de vida. Entonces lo que tenían que eso, y aprovechar de una perspectiva saludable y hacer actividad física, que eso, igual que nos da vida en nuestra vida normal, o haga redundancia, le da vida en el proyecto. Y la última preguntita que tengo de Instagram. ¿Tenéis pensado ya el próximo proyecto? Me voy a comentar sinceramente, si lo tuviéramos no te vamos a hacer spoilers. Claro, claro. Es una de las cosas que más, la gente no le por las que más apuesta, Sí. ¿Cuántas veces nos habrán dicho, tío, o sea, venga, dinos algo? Es que no puede hacerse spoiler, No meto presión, pero lo tenéis o no. Ya estamos barajando opciones. Pero, sí. Pero no se puede decir, no. Me Me parece bien. Vamos a pasar a una sección ahora en la que voy a hacer preguntas directamente yo, preguntitas cortas también para conoceros un poquito. Y pregunto, ¿quién os inspira? A mí me inspiráis a... Qué bonito. O sea, no es modo parite, No. que es verdad. O a nivel, sí. Vale, pues yo ahora voy a quedar súper mal, pues voy a decir que, como de hecho hay un ensayo, a mí quien me inspira es la ficción. Por suerte, por desgracia, ha sido mi mejor maestra. Buah, qué filosófico habéis puesto los dos, ¿eh? Película favorita. Yo voy a tirar de nostalgia, yo la saga de Star Wars. Quizás por el momento, o sea, tanto yo me tiraba a la nostalgia, sí, de pequeña, tanto a mi hermana como a mí, mi padre y mi madre nos ponían siempre Star Wars y El Señor de los Anillos, ¿no? Y yo tengo especial conexión con Star Wars, sí, me trae muy buenos recuerdos. Yo no soy de tener muchas cosas así favoritas y demás, y aunque a la gente me pueda tachar de friki, no entiendo por qué, voy a decir una que no va en esa línea, pero que me parece la película. La vida es bella. Buah, es de mis favoritos también. Ella No, Guille. y Cinema Paradiso. Esas dos me parece... Es que yo creo que si ves eso y ves a Guido, sabes cómo tienes que ser como docente. Es un grandísimo ejemplo como docente. No, esa película me parece increíble. O sea, no la había visto, la vi el año pasado y flipé. Si no te deja indiferente. Y una de las cosas que tú has dicho y que yo, al decirlo tú creo que he comentado, que soy muy fan de eso, es lo de los detalles. Guido era un crack en cuidar los detalles. Y eso es brutal. Y sobre todo, creo que era muy consciente de lo importante que es tener actitud lúdica en esta vida. Y es también otro gran ejemplo de ello. No, sí me acuerdo de la escena esta que tiene con el hijo, como haciéndole ver que era bueno. Yo de hecho digo que esa escena para mí tiene los 3 pilares que todo docente debe tener en educación. Y ahí tiene deberes, por si alguien quiere pensarlo. Ahí en esa escena están los 3 pilares que debe tener todo docente en educación. Ahí está. ¿Algún lugar que no hayáis visitado y que os gustaría visitar? Hay que preguntar no está haciendo, la verdad. Que no hayamos estado muchos. Eso digo yo, es que hay tantísimos que... Yo tengo un Uno que tengáis marcado, decía, antes de morirme tengo que ir. a Vietnam. Vietnam. Me apetece mucho. Todo el tema del sudeste asiático, sí. Argentina molaría. Argentina. Sudamérica. Hemos tirado alto, ¿eh? Sí. ¿Os habría gustado vivir en otra época? Tenemos que haber quitado la parte de antes, haber dedicado una más que a lo de las preguntas, que mola mucho. Muy guay. Yo sí. ¿Sí? No, o más que bien otra época, me encantaría ver cómo sucede la vida en otras épocas. Y sobre todo, cuál es el origen de muchísimas cosas. Pero como espectador, no como persona que lo está viviendo. No, como espectador sí me encantaría. Pero, bueno, un paseillo de cuando a mi infancia y niño espabila y aprovecha, tampoco hubiera venido mal. ¿Tú? No, pero, o sea, ahora mismo no me teletransportaría a otra época para vivir allí, la verdad. Como en Chisa, el tema de, me encantaría haber visto toda la filosofía, llegar a emerger esas conversaciones, pero tampoco yo haber estado allí presente, ¿no? Como observadora sí, pero como cuerpo presente. Como espectadora.
como espectadora. No, es que si no, la pena es que, como yo creo que me pasa a mí, bueno, creo no, a mí me pasa así, y como creo que también le pasa a Carmen, nos sentimos enormemente afortunados de tener la vida que tenemos. Entonces, sería una pena estar en otra porque Nos perderíamos muchas cosas. sería versión Bueno, voy a hacer la última pregunta. Esta también es para que le deis un poco de vuelta de coco. Si pudierais hablar con una persona relevante en la historia, esté vivo o no, ¿con quién hablaríais? Madre mía. Estoy apretando las tuercas, ¿eh? No sé. Bueno, yo no voy a decir nada irrelevante. Me encantaría tener, como ha dicho Carmen, una conversación filosófica con alguno de los filósofos de referencia. Me encantaría, me encanta debatir y me encantaría. O incluso el tipo de batalla dialéctica, ahora pues una vez por Descartes, ahora voy con Platón, ahora voy con Nietzsche, ahora voy con el otro. Me encantaría aprender y ver si realmente son capaces de justificarme y fundamentarme dudas que yo pueda tener sobre ellos y ellos buscarme las cosquillas. Una batalla de gallo con Aristóteles sería increíble, ¿eh? Sí. Molaría. Me gusta. No te voy a copiar la idea, pero a mí también con alguien que en su momento hiciera un descubrimiento así al azar, ¿no? Típico descubrimiento así, yo en esa época lo sacara y que te cuenta ahí su película de, pues sí, pues yo está, eso me gusta yo también. Me da mucha curiosidad. Qué guay. Bueno, pues ahora voy a hacer la pregunta porque en este formato yo al invitado anterior le decía que me hiciera una pregunta para el siguiente. Por lo último, nosotros hemos cerrado. Ustedes no haréis ninguna, pero bueno, me la podéis hacer a mí si queréis hacer alguna pregunta. Y la pregunta la ha hecho Alba, que es también era compañera mía de clase, pero justo en vuestro año no estaba. Y ha preguntado, ¿qué promoción de estudiantes habéis disfrutado más y de cuál habéis salido decepcionados? Alba no nos conoce ni nos quiere, ¿no? No. O sea, si os conoces, sabéis quiénes soy. Yo le decepcionar, pero no voy a decir la palabra decepcionar porque es más pena. Fue con la vuestra. Sí, totalmente de acuerdo. Pero eso no es decepción, y es como sabor agridulce, pero por las circunstancias y por todo lo que teníamos preparado, todo lo que nos habíais demostrado, las ganas que teníamos, el momento. Un montón de su año nos ha dicho siempre, ¿cómo nos acordamos de ese viernes de marzo en el que no pudimos hacer? Entonces, esa promoción la tenemos así como un poquito clavadita en el corazón, ¿no? La finita de haber dicho, ¡ay! No, yo diría que eso. Sí. Y unas que no haya sorprendido. ¿Cómo ha sido la palabra? ¿Que no haya sorprendido? Que hayáis disfrutado más. Bueno, venga, no, vamos a quedar súper bien, pero es que también es verdad. Y es lo que estamos. Este año lo estamos gozando una cosa loca. Este año está siendo una pasada. No, pero es que es verdad. Se está generando un contexto muy mágico, Sí, lo mejor dicho. mágico. Sí. Desde el comienzo como mucha confianza. No sé, mucha gente le está llegando mucho. Y sobre todo que nosotros estamos siendo muy conscientes de disfrutar del proceso. Más que nunca. Y entonces, a pesar de que haya gente más o menos conectada, que tenemos una enorme suerte, que la inmensa mayoría están a topísimo, aunque ya sabes tú que me conoces, siempre me gusta que esté un poquito más. Sí, un poquito más. Pero es una gozada porque hemos descubierto a gente que ojalá la tengamos para siempre. También estamos compartiendo todo eso con este año. Este año somos un trío. Como una trilogía. Se llama el grupo de WhatsApp. Sí. Y también, bueno, siempre creemos que cuando lo estamos compartiendo, lo que dices, ¿sabes? Cuando disfrutamos el proceso, creemos tanto en esto, le dedicamos tanto tiempo y ilusión, pues al final... Y yo tengo que decir, para mí es un enorme orgullo que tanto Pepe como Carmen hayan sido antiguos alumnos y encima los tenga como compañeros y maquinando cosas. Pues, ¿qué puede pedir un profe? Pues nada, así que es una pasada. Vamos a ver, tengo la suerte de tener a dos exalumnos maquinando y diseñando cosas que son locuras. Y ahora tengo a un exalumno que nos está haciendo un podcast, pues que ya fíjate. No, pero al final el mérito es totalmente tuyo, porque yo con otros profesores no tengo ningún contacto. O sea, yo he hablado contigo porque sé que tú ibas a acceder y sé el tipo de persona y cómo trabajas. Y el mérito 100% es tuyo. O sea, no sé la ilusión que a mí me supone cuando tú me escribiste. Dije, Dios, qué guay. Y es muy guay, es muy bonito. O sea, que al final da lugar a eso. Os guste mantener el vínculo, porque es lo que tú has dicho a nivel académico, casi que me lo quito y ya no vuelvo a verlo en la vida, ¿no? Y es como esa tranquilidad. Entonces, cuando vemos que encima hacen eso, pues es precioso. O sea, una sensación que hace que merezca la pena todo el tiempo. Y de hecho, para mí significó mucho que después del COVID ya había acabado nuestro año, creo.
estuve en un programa en Canal Sur y me escribiste por correo. Me acuerdo perfectamente que me escribiste, que me habías visto y fue muy guay que te acordaras de mí. Y además, en nuestro año, que encima no estuvimos el año entero, que fue solo un mes y medio, que te acordaras de mí me hizo bastante ilusión. La verdad. De hecho, ahora cuando terminemos por el cámara te tengo que enseñar una cosa. Que igual te hace ilusión que hay aquí en la guarida. Bueno, espérate, vamos a marronarte un poco, ya que aprovechamos. No es muy fácil. ¿Qué le dirías a mis alumnos del próximo curso para que realmente fueran conscientes de la importancia de aprovechar la oportunidad? Que vayan sin ninguna expectativa, o sea, que se dejen guiar, que confíen, que aunque parezca una locura, sigan para adelante, que al final va a merecer la pena y aunque parezca que no tiene ningún sentido, lo va a tener al final. Así que yo le diría que confíen y que trabajen todo lo que puedan porque al final va a tener recompensa. Pues luego eso te lo grabas tú una vez y te lo voy a poner el año que viene, te lo grabas y la pongo. Sí, no, es que es súper importante eso y es que es nuestro gran caballo de batalla. ¿Cómo le hacemos ver a los alumnos la importancia de primera, cuanto antes mejor, de empezar a aprovechar? Porque luego muchos nos dicen cuando termina. Siempre hay lamento, siempre hay lamento. Y claro, como decía mi abuela, siempre digo lo mismo, nadie es carpinta por cabeza ajena, entonces es súper difícil. Pero bueno, muchas gracias porque yo creo que es el enfoque, Bueno, pues ya vamos a acabar aquí el podcast. Quería agradeceros otra vez 1000 y 2000 y 3000 veces. Ha sido un gustazo hablar con ustedes. Y nada, dejo que si queréis decir algo, si queréis darle un mensaje a alguien, si está escuchándolo, todo vuestro. Gracias a todos nuestros oyentes. Maguille por generar el contexto y que estoy mirando el reloj 1h15, que a mí se me ha pasado volando. No me queda mucho tiempo. Digo, yo pensaba 10, 15, 20 minutillos. Y es un placer. No hemos enrollado. Sí. Pero yo preguntaba y hablabais ustedes. Pero bueno, cuando nos ha salido de una forma tan natural es que hemos estado súper a gusto. Así que o sea, que hayas pensado en nosotros para cerrarla y partir un regalo. Y nada más que esa sonrisilla es que merece la pena. No, él se ha puesto. No. Por este tipo, yo siempre digo lo mismo, pero por este tipo de cosas merece la pena hacer las cosas como las hacemos. Porque yo creo que si no sería muy difícil. Y yo creo que no es mayor regalo para un docente que poder mantener el contacto de una forma ilusionante con los que fueron tus alumnos. Y ves cómo crecen también a nivel profesional, que vais siguiendo cada uno vuestro camino, luchando por lo que pues, es muy bonito y que nos hagáis parte de ese proceso. Pero que luego se acuerden también cuando esté en alguna emisora de radio o top, que diga, no, ahora ya no sé quién. Guille, no puede ser. ¿Qué va? Llamará a José Merced en lugar de nosotros, claro, al capítulo del programa, seguro que lo llaman y a nosotros no. Bueno, te voy a seguir la pista, que lo sé. ¿Qué va? Yo voy a contar con ustedes porque lo que hacéis me parece increíble y creo que es la solución a la educación física que hemos vivido todos, que muchas veces era, venga, además un súper machista de, venga niños, coged la pelota y jugar al fútbol, las chicas si queréis, ahí hay aro o podéis jugar voleibol. O sea, un contexto súper machista y que se lavan las manos. Al final muchos profesores dicen, bueno, estoy cobrando, me voy a sentar aquí, voy a decir juego libre y que todo el mundo haga lo que quiera. Cuando el tema de la gamificación y la gamificación es un trabajo que no se va a negar, tiene muchísimo más trabajo, pero al final es una recompensa tanto para ti como tus compañeros que creo que merece la pena. Así es. Sí. Así que pues, vamos a poner el aquí. Un besito. Chao. Chao. Hasta luego.